Bienvenidos. El día de hoy les vamos a hablar sobre dos teorías igualitaristas, el igualitarismo de la suerte y el igualitarismo democrático. Para ello, explicaremos brevemente ambas teorías, de la perspectiva de Elizabeth Anderson, plantearemos un paralelo entre ellas basados en tres criterios, que diremos más adelante, y a la vez veremos los problemas que afronta el igualitarismo de la suerte junto con la solución que se les daría desde el igualitarismo democrático. Además, para que no todo sea tan teórico, vamos a hacer un análisis de casos reales desde la perspectiva de ambas teorías. Comencemos. El igualitarismo de la suerte es aquel en el que se plantea que el objetivo de la igualdad, es decir, de las políticas igualitaristas, debe ser compensar a las personas que se vean afectadas o que perciban desventajas por razones que son ajenas a su voluntad o a partir de las cuales no se les pueda imputar responsabilidad, teniendo en cuenta que esa compensación se expresa en términos de bienes materiales y la deben hacer los más aventajados. Por su parte, el igualitarismo democrático propone que el objetivo de la igualdad debe ser tomar decisiones, adoptar políticas y actuar respetando, reconociendo y considerando a todos los individuos de la sociedad. Todo ello sin tener que necesariamente compensar a los desaventajados por sus condiciones, sino procurando que el resto de individuos no construyan una cultura represiva en contra de esos desaventajados para que más bien los vean como iguales y los traten como tal. Como les decíamos, el igualitarismo de la suerte propone que se debe compensar a los malaventurados, es decir, a los que tienen desventajas productos de la suerte. Para ello, este grupo de igualitaristas distingue entre suerte bruta y suerte opcional, pudiendo definirse la suerte bruta como cualquier afectación al individuo que es independiente de sus decisiones, es decir, que es el resultado de una lotería. Y por su lado, siendo la suerte opcional aquella que resulta de la toma de una decisión cuyo resultado pudo ser previsto, de modo que el desenlace que se produce es responsabilidad de quien toma dicha decisión. De ese modo, los igualitaristas de la suerte proponen que las afectaciones que un individuo sufre a raíz de sus decisiones no deben ser compensadas porque él ha aceptado voluntariamente el riesgo intrínseco en ellas, a diferencia del caso de la suerte bruta, en que la persona no tiene la libertad de elegir y por ende sí debe ser compensada. Ahora bien, esta compensación no pretende imponer necesariamente que todos tengan acceso exactamente a lo mismo, sino que intenta dejar a todos en un punto a partir del cual se estima que tanto aventajados como desaventajados pueden gozar su vida. Ese punto de partida va a ser diferente en dos corrientes al interior del igualitarismo de la suerte, que son los igualitaristas de la suerte de los recursos y los igualitaristas de la suerte del bienestar. Por un lado, los igualitaristas de recursos, cuyo máximo exponente es Ronald Dworkin, señalan que la gente debería tener derecho a la igualdad de recursos y que deberían hacerse responsables de desarrollar sus gustos de manera tal que puedan vivir cómodamente con esos recursos. Para ellos, el bienestar no puede ser elegido como criterio, debido al problema de los gustos caros, pues evidentemente es necesario disponer de muchos más recursos para satisfacer a personas con gustos caros que para satisfacer a una persona modesta y mesurada. Por su parte, los que están de acuerdo en la igualdad como bienestar proponen los siguientes tres argumentos. Primero, los individuos valoran los recursos por el bienestar que generan. Segundo, si bien algunas preferencias son desarrolladas por los individuos de manera voluntaria, muchas otras se forman a partir de influencias inherentes que han sido establecidas en el material genético de la persona, y por ende son difíciles de cambiar deliberadamente. Y tercero, los individuos con desventajas tienen mayor derecho a recursos, en virtud de su desventaja. En ese orden de ideas, en el igualitarismo de la suerte se considera que las personas son iguales cuando disfrutan del mismo acceso a los bienes, sean los necesarios para su bienestar subjetivo o sean los bienes necesarios para satisfacer a una persona modesta y mesurada con base en criterios objetivos. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que algunas desventajas son insuperables mediante la adquisición de bienes. Por esa razón, el igualitarismo de la suerte hace un balance de ventajas y desventajas de un individuo, y busca incrementar las ventajas o dar unas nuevas a aquellos individuos cuyas desventajas son insuperables materialmente, de manera que ese balance de aquellos individuos sea equivalente al balance del resto de los individuos en la sociedad. La consecuencia natural de lo anterior es que el igualitarismo de la suerte concibe a la sociedad igualitaria como aquella en la que se vela por políticas redistributivas, de manera que los diferentes individuos disfruten de la misma cantidad mínima de bienes y, como consecuencia de ello, puedan o bien superar sus desventajas o bien tener ventajas nuevas que compensen las desventajas insuperables. Elizabeth Anderson ve el igualitarismo de la suerte como una teoría bastante deficiente. Y aunque exagera un poco en su crítica, esa exageración es ilustrativa, para dejar ver los replanteamientos que deben hacerse. Por esa razón, primero vamos a hablar de los problemas que ella plantea al igualitarismo de la suerte, y posteriormente condensaremos esos problemas en tres críticas. Antes de adentrarnos en eso, recordemos que Elizabeth plantea que hay dos tipos de igualitaristas de la suerte, pero luego los asemeja teniendo en cuenta que ambos tipos aceptan analizar el bienestar del individuo a partir de la satisfacción de las preferencias racionales. Es por eso que las críticas y problemas que ella plantea van dirigidas tanto a igualitaristas de la suerte de los recursos como a igualitaristas de la suerte del bienestar. Ahora bien,
Donde ella hace una separación a la hora de plantear sus críticas es en lo referente a la distinción entre suerte bruta y suerte opcional, ya que en esta distinción yace la determinación de las cosas que deben o no compensarse. De esa manera, ella plantea unos problemas para la suerte bruta y otros para la mala suerte opcional. Dicho eso, pasemos a ver los problemas. Primero, problema del abandono de las víctimas negligentes. En este problema se introduce la confusa noción de justicia que poseen los igualitaristas. Para ellos, es justo que la sociedad se abstenga de ayudar a un individuo en cuanto se tenga conocimiento de que dicho individuo no actúa con la debida precaución. Sin importar que los resultados de no hacer algo para ayudar al individuo resulten en circunstancias o consecuencias excesivamente gravosas, todo está justificado en que éste pudo actuar de tal manera que la atribución de responsabilidad hubiera podido resultar diferente. Segundo, problema de la discriminación entre los discapacitados. En este escenario, la teoría apunta a que la sociedad no tiene obligación alguna de asistir a un discapacitado que resultó con esa condición a partir de su propia conducta. Se permitiría, desde la justicia, establecer un sistema discriminatorio que está dispuesto solo a ayudar a personas en estado de debilidad manifiesta cuando su estado fue causado por situaciones adversas a su responsabilidad. Tercero, problema de la discriminación geográfica entre ciudadanos. La autora resalta en este problema que los igualitaristas abandonan a su suerte incluso a personas prudentes cuando han asumido riesgos que han resultado mal. En el caso concreto, se expone cómo se limita la provisión de ayuda a los ciudadanos que residen en ciertas zonas del país. Lo anterior en razón de que eligieron vivir en zonas de alto riesgo para desastres naturales y por ende decidieron asumir los riesgos que hubieran podido simplemente ser eliminados al escoger vivir en otro lugar. Cuarto, problema de la discriminación ocupacional. A pesar de que no es la regla general, existen diversos trabajos que implican poner en riesgo la vida o la salud. Para Rakowski, autor radical del igualitarismo, las personas anteriormente descritas no tendrían derecho a ser asistidos por el Estado en caso de que un accidente ocurra, ya que estos al aceptar el empleo asumieron voluntariamente los riesgos. El quinto problema, el problema de la vulnerabilidad de los cuidadores dependientes. Este problema parte de asumir que por regla general, las personas o mujeres que se hacen cargo de otras, que debido a su condición no pueden hacerse cargo de sí mismas, deben depender económicamente de alguien, ya sea porque es un empleo que no se retribuye de manera alta o porque están al cuidado de familiares. Esto hace que esas personas sean vulnerables a factores como la explotación, violencia y dominación por parte de quienes tengan el poder adquisitivo para mantenerlas. Según los igualitaristas, la pobreza y subordinación que resulta de la anterior situación es opcional y por lo tanto no da derecho a hacer reclamos de justicia. En cuanto al sexto problema, el problema de la explotación y de la ausencia de red de seguridad, es en este problema en el que la autora señala las desigualdades y sufrimientos que permite la teoría. El igualitarismo, al no estar dispuesto a garantizar apoyo o ayuda a quienes actuaron prudente pero deliberadamente, y al no estar tampoco dispuesto a prevenir que caigan en la miseria quienes por arriesgar perdieron su riqueza natural, hace que esté presente siempre en riesgo de asumir consecuencias funestas. Cualquiera podría terminar siendo víctima de sumisión, esclavitud, trabajos clandestinos u otras formas de explotación, si su actuar fue deliberado. Séptimo, problema del abandono de los prudentes. Como se mencionaba en el punto anterior, no es cuestión de ser prudente para que el igualitarismo proteja a los individuos con base en su justicia. En este punto se demuestra que una persona podría no ser imprudente, pero tener una mala suerte opcional tal que no le permite adquirir alguna forma de seguro privado o público para prevenir circunstancias previsibles. A partir de lo que establece la teoría, la persona del caso anterior no podría hacer reclamos de justicia y no sería obligatorio para la sociedad prestar ayuda alguna. Octavo, problema del paternalismo. A pesar de que algunos igualitaristas aceptan que la teoría debe ser corregida, implementan intervención paternalista para que los imprudentes no se encuentren con los peores escenarios cuando de sus consecuencias se trate, siguen siendo ayudas limitadas y están basadas únicamente en el paternalismo. En cuanto a la mala suerte bruta, la autora plantea los siguientes problemas. Primero, problema del humanitarismo exclusivo. Este muestra un aparente humanitarismo que se refleja en que las reglas planteadas para identificar quién está peor excluyen a otros que igual necesitan ayuda. Y en el proceso para identificar a los individuos a los que se deben entregar auxilios, caen en prácticas que resultan irrespetuosas. Segundo, problema de discriminación entre discapacitados y de los gustos caros. Se discrimina entre personas con discapacidades comunes y discapacidades extrañas, y se exige que haya un trato diferenciado entre personas con la misma discapacidad que tengan distintos gustos. Tercero, problema de usar la insatisfacción privada para justificar la opresión pública. Ya que estas teorías dan al bienestar una connotación subjetiva, alguien que encuentre felicidad en su vida a pesar de ser sujeto de opresión, debería dejarse oprimir por alguien que solo encuentra felicidad oprimiendo a los demás. Cuarto, problema del desenfoque. El igualitarismo de la suerte no expresa compasión, puesto que no se enfoca en evaluar cuáles individuos necesitan ayuda urgente, sino en la diferencia que hay entre el más y el menos afortunado. Demasiados problemas, ¿no?
Pues esos problemas apuntan a estos 3 puntos críticos. Primero, esta teoría excluye a algunos ciudadanos de la posibilidad de disfrutar de las condiciones sociales de la libertad bajo la falsa premisa de que es culpa de ellos perderla. Segundo, el igualitarismo de la suerte fundamenta las pretensiones de los ciudadanos en el hecho de que algunos son inferiores en lo que respecta al valor de sus vidas, talentos y cualidades. Tercero, al intentar asegurar que las personas se hagan responsables de sus elecciones, emite juicios intrusivos y degradantes acerca de la capacidad de las personas para hacerse responsables de sus actos, y en los hechos les dicta cuáles son los usos adecuados de su libertad. Esto, según Anderson, crea una percepción de la humanidad en la que la diversidad humana configura una jerarquía. De ahí parte Anderson para exponer el igualitarismo democrático y mostrarlo como una solución al problema del igualitarismo de la suerte. Como vimos al principio, el igualitarismo democrático propone que tomemos nuestras decisiones, basemos nuestro actuar, tengamos discusiones, respetando, reconociendo y considerando a todos los individuos de la sociedad. Así las cosas, no es una igualdad que se centra meramente en la actividad redistributiva del Estado, sino también en el actuar de las personas, buscando que ellas justifiquen sus acciones y decisiones en principios aprobados, aceptados o consensuados por toda la sociedad, sin excluir ningún grupo al interior de ella. También es necesario destacar que no es una igualdad que busque solucionar las disparidades que genera la naturaleza o las casualidades, sino que es una igualdad que busca eliminar las opresiones creadas por la sociedad. Es por eso que el objetivo de esta teoría es el reconocimiento mutuo, que por supuesto requiere actos de inclusión que hagan que las diferencias y limitaciones de las personas pierdan relevancia al momento de determinar cómo son tratados en la sociedad. Pero paremos un segundo. ¿Recuerdan que íbamos a hacer un paralelo entre las dos teorías con base en 3 criterios? Bueno, esos criterios son: ¿cuál es el objetivo de la igualdad? ¿Cuándo se considera que 2 personas son iguales? ¿Y cuándo se considera que una sociedad es igualitaria? Y ya los hemos mencionado, pero nos gustaría recapitular un poco. Veámoslo de la siguiente manera. En primer lugar, sobre el criterio objetivo de la igualdad, para el igualitarismo de la suerte, este busca compensar a las personas desaventajadas por la suerte bruta, mientras que el igualitarismo democrático quiere lograr la inclusión, el respeto y el reconocimiento mutuos entre los individuos de la sociedad. Sobre el factor de cuándo hay igualdad, en el igualitarismo de la suerte, 2 personas son iguales si tienen el mismo acceso a los bienes, mientras que para el igualitarismo democrático, 2 personas son iguales cuando actúan con base en los principios que pactaron con la otra, cuando se respetan recíprocamente y cuando consideran las condiciones de la otra persona al tomar decisiones. Por último, a la luz de la teoría del igualitarismo de la suerte, la sociedad igualitaria es aquella en la que hay redistribución de los bienes, de manera que los más aventajados compensan a los menos aventajados. Y en el igualitarismo democrático, la sociedad igualitaria consiste en aquella que impone el respeto entre individuos, es decir, los individuos actúan con base en lo pactado por toda la sociedad en conjunto, y las políticas que se adoptan estiman las condiciones de todos los grupos sociales. Bueno, pero ¿cuál es la importancia de estudiar este tema a la luz del derecho? Pues ya viendo las diferencias entre las 2 teorías, viendo que el igualitarismo democrático pone sobre la mesa una noción más elaborada de lo que debe buscar la igualdad, vamos a analizar las situaciones de la vida real de la siguiente manera. En la ciudad de Bogotá, según la encuesta multipropósitos realizada en el año 2017 por la Secretaría de Planeación, el 67% de los hogares cuenta con conexión a Internet, lo que significa que 1.804.844 hogares bogotanos acceden a este servicio, a comparación del porcentaje de conectividad del departamento de Vaupés, en el que se da tan solo en el 1.8% de los hogares, según los datos del DANE para el año 2018. Una brecha abismal entre la posibilidad de que un habitante del departamento de Vaupés o uno de Bogotá tenga acceso a Internet. Ahora, a pesar de que esas cifras datan de hace más de un año, nos permiten concluir que los jóvenes de Vaupés no tienen las mismas oportunidades de acceder a clases virtuales que los jóvenes de Bogotá. Analicemos la situación. Recordemos que el objetivo de la igualdad en el igualitarismo de la suerte es compensar a las personas desventajadas por la suerte bruta. Tengamos en cuenta que pueden ser muchos los factores por los cuales no es tan común que las personas de Vaupés tengan acceso a Internet, pero en general esos factores tienen que ver con la falta de oportunidades económicas en la zona, que hacen que las familias no tengan los recursos suficientes para pagar su acceso a Internet. Pues bien, a pesar de que nacer en determinado territorio es ajeno a la voluntad de cualquier sujeto, permanecer en ese territorio es una decisión que sí puede gozar de cierta voluntariedad. Por el hecho de gozar de esa voluntariedad, por mínima que sea, el igualitarismo de la suerte no se preocuparía por intentar mejorar la situación de los habitantes de Vaupés, ya que sus desventajas no son del todo producto de la suerte bruta, sino que tienen algo de la suerte opcional, por lo que plantear una solución desde esta teoría resultaría contrario a su objetivo. Ahora bien, el objetivo del igualitarismo democrático es lograr la inclusión y el respeto entre los individuos de la sociedad. Los hechos dejan ver que Vaupés es una zona olvidada,
o en otras palabras, una zona que no está siendo considerada. Esto hace sonar inmediatamente las alarmas del igualitarismo democrático, por lo que la solución que se plantearía, de acuerdo con el objetivo de esta teoría, sería que a la hora de adoptar leyes como el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación, los agentes al mando de dicho proceso tuvieran en cuenta estas poblaciones vulnerables, considerando sus condiciones reales, de manera que tomarán una decisión y la ejecutarán pensando en todos los grupos ciudadanos, y a la vez respetando los principios que entre toda la sociedad han sido negociados. Viendo esto, deja de ser necesario analizar el caso desde lo que cada teoría considera como igualdad o desigualdad, ya que, hacia el igualitarismo de la suerte, considerar esta situación como desigual no se preocuparía por atenderla. Billie Eilish es una cantante y compositora estadounidense sumamente reconocida y ganadora de 5 premios Grammy y muchos premios más. Pero algo que no mucha gente sabe es que ella padece síndrome de Tourette, que es un trastorno neuropsiquiátrico que genera la aparición de tics motores involuntarios, entre los cuales se encuentran patear, morder, gritar, saltar, entre otros. Bueno, analicemos la situación. Ya que este síndrome es producto de la naturaleza y no se puede curar con ningún tratamiento, solo se puede controlar, no es decisión de Billie padecerlo. Pues bien, esta es la definición perfecta de una desventaja producida por la suerte bruta, por lo que, según el objetivo del igualitarismo democrático, sería imperativo compensar a Billie. Ahora bien, no hay evidencia de que a Billie Eilish la excluyan de la sociedad por el síndrome que padece. Por esta razón, el igualitarismo democrático diría que no hay problema que solucionar. Aquí cabe preguntarse, ¿suena justo tener el deber de compensar a una persona extremadamente rica y exitosa por una afectación física que ni siquiera ha sido un impedimento para alcanzar su éxito? La respuesta parece saltar a la vista bastante rápido. Por supuesto que no sería justo tener el deber de compensar a Billie por su síndrome, lo que nos deja con que, de nuevo, la igualdad democrática nos deja mayor satisfacción en términos de justicia. Más que una situación, esta vez hablaremos de una institución jurídica. En Colombia hay una figura que se llama la consulta previa. Esta figura es un derecho fundamental que tienen todos los habitantes de los pueblos indígenas para decidir sobre sus prioridades en términos de desarrollo económico. Ello implica que cuando se van a realizar proyectos de desarrollo en un territorio indígena, es requisito realizar una consulta previa a sus habitantes en la que se les pregunte si quieren o no que se dé vía libre a esos proyectos. Pero movámonos un poco atrás en el tiempo, antes de que Colombia adoptara esta figura, es decir, cuando no había que hacer consulta previa para desarrollar proyectos en territorios indígenas. Y analicemos la situación. Entonces, según el igualitarismo de la suerte, si esta figura no existiera, tampoco debería adoptarse. Esto lo decimos por lo siguiente: un indígena es parte de una cultura, y ser parte de una cultura es algo voluntario, por más apego que haya entre la persona y la cultura. Es decir, yo puedo convertirme del islamismo al cristianismo, o puedo dejar de ser cristiano, o puedo convertirme a una cultura indígena. Con eso sobre la mesa, vemos que en realidad los indígenas no padecen desventajas producidas por la suerte bruta, por lo que compensarlos con una figura de este talante, la consulta previa, en detrimento de las otras personas de la sociedad, no es concordante con los objetivos de la igualdad que se proponen en el igualitarismo de la suerte. Pero por el contrario, según los objetivos de la igualdad propuestos por el igualitarismo democrático, sería imperativo adoptar esta figura, porque como dice esta teoría, el objetivo de la igualdad es lograr el respeto, el reconocimiento y la inclusión de todos los individuos y grupos de la sociedad. Pues bien, la consulta previa parece el mecanismo perfecto para lograr ese objetivo. En primer lugar, porque el hecho de adoptarlo como un derecho, o como figura, muestra que se consideran las condiciones culturales de los grupos indígenas a la hora de crear el sistema legislativo. Y en segundo lugar, porque ese mecanismo permite que se respeten a las culturas indígenas a la hora de adoptar y ejecutar las políticas de desarrollo. En otras palabras, ejecutar proyectos de desarrollo en un territorio indígena sin consultarle a los habitantes si quieren o no que se dé vía libre a ese proyecto sería un trato desigual hacia ellos, por lo que la consulta previa es el mecanismo ideal para guiar el actuar del Estado y los empresarios hacia la igualdad. Al hacer este paralelo, una vez más, la igualdad democrática da la intuición correcta sobre lo que es desigual y sobre cómo resolver justamente esa desigualdad. De hecho, como dijimos, este mecanismo fue adoptado en Colombia y es efectivo, siendo la muestra más reciente de ello un fallo del Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Riohacha, en el que se ordenó al Departamento de La Guajira suspender la ejecución de cada uno de los proyectos, programas o presupuestos que tengan la potencialidad de incidir directa y específicamente sobre los pueblos indígenas, hasta tanto se realice de forma integral y completa la consulta previa específica exigida. En conclusión, el igualitarismo de la suerte es una teoría noble, que nace de una clase de compasión, pero que al momento de intentar llevarla a la práctica nos deja vacíos y errores graves. Afortunadamente, la teoría del igualitarismo democrático soluciona de muy buena manera esos problemas, adaptándose a un modelo, la democracia, que bien practicada permite el respeto y la convivencia pacífica, y dándole esperanza a las teorías igualitarias.